Continuamos con fertilidad física del suelo, en este caso haciendo hincapié en los sistemas de cultivo. Vamos a identificar los efectos que estos producen en la fertilidad física. Vamos a llamar de ahora en más sistema de cultivo, o cuando hablemos de sistema de cultivo, vamos a hacer referencia tanto al uso y al manejo que se le dé a un ambiente determinado. Dentro de ese manejo que se le puede dar a un determinado ambiente, una de las tecnologías que podemos definir o elegir es el sistema de labranza. Separaremos lo que es labranza convencional de lo que son las labranzas conservacionistas, aquellas que reducen las pérdidas de agua y de suelo, y se llaman conservacionistas a las que dejen más del 30% de cobertura al momento de la siembra. Estos conceptos ya han sido vistos en maquinaria agrícola. Acá simplemente vamos a hacer un repaso de los efectos que producen en los indicadores de calidad de suelo y en la producción de los parámetros físicos dentro de un ambiente. Dentro de las labranzas reducidas vamos a hacer hincapié a los sistemas actuales predominantes en la provincia de Córdoba, como son sistemas de siembra directa. Habrán leído seguramente las ventajas y desventajas de estos sistemas de no remoción del suelo o de labranza cero o siembra directas sobre los ambientes. Esta síntesis que está colocada acá en la pantalla está surgida del libro de Baker, que está cargado en el aula virtual, que habla justamente de la siembra sobre labranza cero. De estas ventajas, las principales o las que nosotros haremos hincapié en la mejora de los indicadores de calidad, como puede ser el incremento de materia orgánica, nitrógeno, aireación, la infiltración, la preservación de la estructura, la flora y la fauna edáfica, reducir la erosión y contaminación, mejorar el drenaje, menor daño por pisoteo y más tiempo ya sea para arreglo de maquinarias como distribución de los tiempos durante el año y para recreación, que todo eso redunda en un incremento de los rendimientos. Los rendimientos básicamente por la mejora en algunos indicadores de calidad. Sin embargo, toda tecnología tiene también su desventaja. Las más comunes o las más frecuentes de encontrar o de escuchar actualmente es que se necesita maquinaria nueva o contratar el servicio para poderlo realizar. Están surgiendo nuevas malezas, plagas y enfermedades. Hay compactación laminar, sobre todo a nivel superficial. Presenta la dificultad de poder incorporar fertilizantes y pesticidas y se altera el ciclado de nutrientes y se obliga al uso de más agroquímicos o de algunos agroquímicos. Insisto, toda esta información está en el libro que está en el aula virtual. Les pedimos por favor que lean el desarrollo de cada una de estas características de ventajas y desventajas dentro de los sistemas de labranza. Decíamos que estos sistemas conservacionistas requieren de al menos un 30% de cobertura. ¿De dónde surge eso? De ensayos realizados donde evalúan la cobertura del residuo y su efecto en la reducción de pérdida de suelos. Es decir, a medida que hay mayor cobertura superficial, hay mayor conservación de suelo, es decir, menor pérdida. Esta curva tiene esta forma de donde se puede ver que con un 30% de cobertura se reduce casi un 65% la pérdida de suelo. Y a partir que avanza el porcentaje de cobertura, esa reducción o ese delta de reducción es menor. Por eso que se estima o se dice que tiene que tener por lo menos un 30% de cobertura. ¿Qué sucede en zonas semiáridas? Que más allá de tener sistemas conservacionistas, debido al monocultivo de soja, no se lograba ese nivel de cobertura suficiente, sumado a que el monocultivo de soja o la soja en sí tiene una descomposición rápida. Eso lo habíamos mencionado en los videos anteriores. Es decir, que por más que se haga sistemas de siembra directa, los problemas de cobertura siguen estando, lo cual obliga a modificar el sistema, no solo el sistema de labranza, sino con otros manejos como es definir qué se va a sembrar. Para ello vamos a separar o conceptualizar ciertos temas como lo que es monocultivo. Aquí vamos a hacer referencia con el monocultivo.
Hablaremos de esto cuando hablemos de la sucesión ininterrumpida o continua del mismo cultivo en una misma parcela todos los años. Mientras que una rotación es la secuencia ordenada y recurrente de dos o más cultivos en el mismo lote y en la misma época. Diferenciamos del doble cultivo, ya que esta es la secuencia ordenada de dos cultivos, pero en el mismo año. Un caso común estos es el doble cultivo trigo-soja. Trigo en invierno, soja en verano. Y todos los años se hace trigo-soja. Y separamos finalmente de lo que es una sucesión de cultivos, que es una secuencia de cultivos, pero sin un orden recurrente. Esto es lo que suelen hacer los productores, es decir, cada año definen aproximadamente qué se va a sembrar de acuerdo a las condiciones de mercado, climáticas y edáficas. Aclarados estos conceptos, vamos a ver ejemplos de rotaciones en la provincia de Córdoba. Si ustedes tuvieran que definir cuál de esos dos grupos de rotaciones, si la izquierda de la tabla o la derecha de la tabla, se realizan en zona de mayor humedad, tendrían que estar analizando la intensidad o la intensificación del uso de los ambientes. Si vemos en el caso de la derecha, sobre todo al final, vemos que el doble cultivo trigo-soja es común. Eso estaría indicando que se pueden realizar de cada 4 años con seguridad 2 años cultivo de trigo-soja. Esto está dado en la zona de Marcos Juárez, zona del este de la provincia, con suelos de buena capacidad de uso 1 y 2. A medida que nos vamos a más zonas semiáridas, esa posibilidad del doble cultivo dentro de una secuencia de rotaciones es menor. Es decir, que a medida que uno tiene mayor disponibilidad de agua, puede intensificar o elegir el sistema de rotación, los cultivos que van dentro de un sistema de rotación. ¿Qué herramientas tenemos para regular ese balance hídrico, que es lo que en la provincia de Córdoba definen los rendimientos? Podemos aumentar la infiltración, podemos retardar el escurrimiento, reordenar los excedentes. Esa combinación de procesos tienen diferentes efectos, de acuerdo a las tecnologías que se les aplique. Para ello, podemos tener, por ejemplo, para aumentar la infiltración y retardar el escurrimiento, podemos realizar siembra directa, podemos realizar rotaciones de cultivo con o sin cultivos invernales o con cultivos de servicio, de acuerdo a la zona y a la problemática que tenga. Se pueden hacer siembras a curva de nivel, terrazas o reforestación. Excepto las terrazas, todo el resto de tecnologías o de manejos o de prácticas se llaman prácticas culturales y prácticas de cultivo. Las terrazas, junto con los canales de drenaje, el control de cárcava, los microembalses que ya necesitan o sí que requieren cierto movimiento de tierra o ciertas infraestructuras, se hablan ya de prácticas ingenieriles, que esas las veremos al final del cuatrimestre cuando veamos control de erosión hídrica. Todas estas tecnologías o todas estas opciones de manejo producen efectos en el suelo, las cuales es importante evaluarlas, tener los datos de los resultados de cómo se modifican aplicando una u otra tecnología para generar o aplicarlos o incorporarlos en modelos de simulación que permitan indicar cuál de esos son más eficientes y así generar normativas para la aplicación. Un ejemplo de esto, de evaluación de estos efectos, son los sistemas de terrazas que están ahora fomentando mucho con los consorcios de conservación de suelos que han sido reactivados a partir de las inundaciones o la combinación de épocas de inundaciones con épocas de sequía dentro de la provincia. Vamos a cuantificar, vamos a ponerle números a todos esos efectos, mostrándole un par de casos de estudio de docentes de la facultad. En este caso, los docentes de manejo de suelo junto con la regional Ateapresid de Altagracia se evaluaron durante una campaña se muestran los datos, el 2015-2016, del efecto de los cultivos de servicio, los cultivos de cobertura, en lo que es la eficiencia de captación y conservación de agua. En este gráfico podemos ver en barras las precipitaciones ocurridas desde la siembra del cultivo de cobertura a la cosecha del cultivo de verano. En línea azul continua
el contenido hídrico de agua del suelo en el lote que no tiene cultivo de cobertura, que se tomó como testigo, y en líneas rojas el agua del suelo en el lote con cultivo de cobertura. Las fechas de siembra fueron mayo para el cultivo de cobertura, secado en septiembre, la siembra de cultivo de verano en diciembre y la cosecha a fines en pleno invierno. ¿Qué podemos observar? Que la mayor diferencia de agua en el suelo se da cuando el cultivo de cobertura está consumiendo agua. De esto es lo que hablan generalmente en la bibliografía del costo hídrico del cultivo de cobertura. ¿De dónde sacó el cultivo de cobertura el agua para la biomasa que veremos a continuación? De las lluvias que hubo, las pocas lluvias que hubo en el invierno, normal que suceda esto en la provincia de Córdoba, y de la reserva de agua que tenía en el perfil. Sin embargo, dada la condición de buenas precipitaciones antes de la siembra, ese lote, que venía con poca humedad, pudo recargarse en mayor intensidad, fíjense la pendiente de ese tramo de la curva, respecto del lote testigo, equiparando o casi igualando al contenido de agua al momento de la siembra del cultivo de verano. Al finalizar el cultivo de verano, los contenidos de humedad en el suelo fueron similares en los dos lotes, es decir, esta aparente pérdida de agua se recuperó durante ese verano, dado en este año por estas características de las precipitaciones, es decir, hubo muchas precipitaciones durante el periodo estival. Eso permitió que el contenido hídrico final se igualara. ¿Cómo se tradujo esto? Se tradujo en dos cosas beneficiosas. Por un lado, la producción de materia seca del centeno, en la foto que podemos ver aquí a la izquierda arriba, dejó en el suelo 4.000 kilos de materia orgánica, de rastrojo. Ese rastrojo está anclado y sirvió de protección para evaporación y el perfil estaba más seco, entonces funcionó lo que se llama como una esponja seca para tener una mejor precipitación efectiva, logrando que las lluvias, esas lluvias que ocurrieron antes del cultivo de verano y durante el ciclo del cultivo, pudieran infiltrar de mejor manera por esos poros continuos generados a partir de las raíces secas del centeno. Y a nivel del cultivo de verano, se pudo observar que los rendimientos fueron similares tanto en testigo como en cultivo de el lote que venía de cultivo de cobertura. Más allá de lo que decíamos, esa aparente mayor consumo de agua o mayor pérdida de agua que hubo durante el cultivo de cobertura. Es decir, acá tenemos varios beneficios, se pueden observar varios beneficios, como la biomasa que genera, la estructura, la mejora de la precipitación efectiva y los rendimientos similares. Otro caso de estudio que vamos a mostrar es la influencia de las terrazas paralelas combinadas con los manejos de labranza, sistemas de labranza diferentes. Esto se realizó en lotes del Grupo de Estudio de Gestión Ambiental de Suelo y Agua, de los cuales formamos parte los docentes de manejo de suelos con otras docentes de otras cátedras, y se evaluaron dos lotes. Un lote que tiene terrazas y está trabajado con siembra directa, y un lote que no tiene terrazas y estuvo trabajado con labranza convencional para estas fechas de medición. Ambos estuvieron bajo monocultivo de soja, es decir, que las diferencias que vamos a ver son atribuidas a las terrazas y al sistema de labranza. Como corresponde a la provincia de Córdoba, las fechas donde se producen escorrentías son cuando el suelo está descubierto e inician las lluvias, es decir, a principios del verano. Podemos ver que con valores de lluvias de entre 16 y 43 milímetros se generaron escurrimientos en esas épocas. ¿Cuánto es el escurrimiento? Son los milímetros que se muestran en esta parte del cuerpo de la tabla. Es decir, en la cuenca con terrazas no superaron en ninguno de los casos los 0,3 milímetros, mientras que las cuencas sin terraza y con labranza convencional, recordemos, estuvieron entre 0,3 y 7 milímetros. Más allá del valor, lo importante es que la cuenca sin terrazas y con labranza convencional tuvo un escurrimiento entre 17 y 31 veces mayor respecto de la cuenca con terrazas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuenca con terrazas tuvo un mejor manejo de las precipitaciones, generando mayor agua en el suelo respecto de la otra.
de la otra cuenca. Traducido en rendimientos, que es lo que suele interesar a los productores, es que independientemente del año, sea año húmedo o año seco, con esa variabilidad de precipitaciones, los rendimientos en el lote con terrazas siempre fueron mayores. Ya vamos a ver al final de la cursada que muchas veces esa diferencia de rendimientos obtenidos tanto en años secos como en años húmedos compensan o costean el costo de diseño y construcción de terrazas en poco tiempo, lo que lo hace muy favorable por los otros beneficios que tienen los sistemas de terrazas. Es decir, para el manejo del balance hídrico tenemos muchas opciones. Esas opciones, de acuerdo a qué componente del balance hídrico se quiera regular o se quiera manejar, encontramos algunos factores comunes. Básicamente, la cobertura del suelo, el manejo del relieve, en este caso con la modificación o con la implementación de sistemas de terrazas o con las siembras contrapendiente, todo lo que es el manejo del cultivo, ya sea en la densidad de siembra, en el marco de plantación, en la orientación de los surcos, en la fertilidad, todo aquello que influye o que va a influir en la biomasa que se va a generar, afecta a diferentes componentes dentro del balance hídrico. El consumo de agua, muchas veces por ahí uno lo ve perjudicial, pero si ese consumo de agua está dado en zonas inundables o en zonas donde hay acceso hídrico, es favorable. Entonces vemos que hay más de una opción para poder manejar el balance hídrico. Si todas las opciones en secano no alcanzan para obtener los rendimientos que uno quiere y tiene la posibilidad, se pueden agregar también o se pueden realizar también sistemas de riego. Sintetizando lo que hemos visto hasta acá de lo que es calidad de suelo y lo que es fertilidad física. Debe haber quedado claro que la condición superficial del suelo afecta la entrada de agua, aire y temperatura, que eso define los rendimientos en zonas semiáridas y pueden ser modificadas por el manejo. Recordemos que estas condiciones son afectadas o son caracterizadas por la calidad del suelo. Es importante definir esos manejos que modifican estas condiciones, cómo se van a comportar a largo plazo o cómo se comportan en el tiempo. Y para eso se utilizan modelos de predicción. En base a esos modelos de predicción, uno puede prevenir efectos de degradación fomentando aquellas técnicas que logren la mejor estabilidad o que logren mantener la calidad o mejorar la calidad del suelo. ¿Para qué queremos esto? Para lograr la sustentabilidad de los recursos, que es una premisa fundamental en la producción. Hay que producir económicamente de manera satisfactoria, pero también hay que producir de manera sustentable. Con toda esta información que le hemos brindado en estos capítulos, lo que ustedes van a tener que resolver o aplicar o transferir son estas condiciones a los ejercicios que se encuentran en la guía de trabajos prácticos. Para ello, en el tomo teórico está un ejemplo resuelto de cómo se diagrama una rotación de cultivos y en la guía de ejercicios tienen que resolver el ejercicio de la página 52, cuando vimos clasificaciones utilitarias, una segunda parte se les pide, ya lo vamos a ver, el proponer las prácticas de manejo. Y en la página 63 están todos los ejercicios completos para resolver de calidad de suelos. Vamos a ver cómo se organiza una rotación de acuerdo a las potencialidades de uso. Las rotaciones tienen que responder a la potencialidad de uso del suelo. Por ello, primero tienen que asignar la clasificación utilitaria, es decir, qué capacidad de uso tiene para ver cuál es la limitante y en qué gravedad, y de acuerdo a eso van a seleccionar el tipo de rotación y los componentes de la rotación. En este caso tenemos unos supuestos, que son, el campo tiene 200 hectáreas, que los suelos de ese campo son todas clase 1-4, o sea que se pueden trabajar para agrícola o agrícola ganadera, que la pastura va a ser en base de alfalfa, que dura 5 años, eso es relativo a cada zona, que el ciclo agrícola no tiene que ser mayor a 5 años para conservar el recurso y que en este caso
se quiere mantener que por lo menos el 50% de esa superficie, es decir, el 50% del campo, tiene que estar con agricultura para resolver este caso. ¿Cómo definimos la rotación? Como aquí no sabemos cuáles son las limitantes, sino que simplemente nos dicen que tiene aptitud agrícola ganadera y que la mitad de años tiene que ser de agricultura y la mitad de años de ganadería, simplemente vamos a trabajar con una tabla trabajando con pasturas, en este caso alfalfa, y los cultivos agrícolas no le vamos a poner nombre porque no conocemos cuáles son las limitantes. ¿Cómo se arma la grilla de rotación? La grilla de rotación depende de la duración de la pastura utilizada y el tiempo que uno define para agricultura. En este caso, la pastura duraba 5 años y la agricultura decía que tenía que estar no más de 5 años. Es decir, como máximo vamos a tener 10 años de rotación. Esos 10 años de rotación tienen que estar dentro del campo. Es decir, al campo lo tengo que dividir en tantos lotes como años de rotación haya elegido. En este caso son 10 años. Es decir, del tamaño del campo lo divido por los años de rotación, u otra forma del cálculo es saber que cada lote tiene que tener, es un 10% del campo, porque son 10 años, el 10% de 200 son 20 hectáreas. Es decir, voy a tener 10 lotes, la unidad de rotación, que es cada lote, van a ser lotes de 20 hectáreas. ¿Cuántos lotes voy a tener? 10, porque son 10 años de la rotación. Con eso armamos la grilla, que en este caso decíamos que lo único que sabemos es que en la zona se puede realizar una alfalfa de 5 años y que los cultivos agrícolas van a ser otros 5 años. Decíamos que no vamos a definir qué cultivo va ahí porque eso no tenemos identificada cuál es la limitante. ¿Cómo se arma la grilla de rotación? Una vez definido el primer año, mejor dicho, la evolución del primer lote, que son 5 años de alfalfa más 5 años de cultivo, se escribe en la diagonal el primer año, o el cultivo que iría en el primer año, y a continuación se van trasladando los 5 años de pastura en este caso, y quedarían acá 4 años de cultivo que se completa con el casillero libre que quedó del primer año para el lote 2. Y así sucesivamente, se desplaza la alfalfa y se desplazan los cultivos. Esta grilla asegura que la rotación sea recurrente, es decir, que para cualquier año el campo va a estar dividido en 5 lotes agrícolas y 5 lotes ganaderos. ¿Sí? Cualquier año cumple la condición de 5 años agrícolas y 5 años de lotes ganaderos. Y cualquier lote que uno elija va a tener 5 años de cultivo y 5 años de pradera. Cualquier lote va a tener 5 años de cultivo y 5 años de pradera. Con esto uno asegura la recurrencia de la rotación. Hay que considerar, como dice la nota ahí abajo, cuáles son los cultivos siguientes, en este caso alfalfa. Si es una leguminosa, dado los beneficios que deja la leguminosa en el suelo, los cultivos de gramíneas aprovecharían mejor esos beneficios como es la estructura y el nitrógeno que puede haber aportado. Entonces conviene después de una leguminosa rotar con un cultivo de gramíneas y así seguir la secuencia de cultivos, en este caso alternando gramíneas y leguminosas. ¿Cuáles van a ser? Dependerá nuevamente de la capacidad de uso que tenga el suelo. Y lo otro que hay que considerar es que la rotación no siempre es fija, tiene que tener cierta flexibilidad para poder adaptarse a las condiciones de mercado que decíamos y a las condiciones climáticas. ¿Qué pasa si esas mismas zonas, que puede ser agrícola ganadera, uno define utilizarlo como netamente agrícola, dado que sus condiciones lo permiten? Cuando uno plantea la rotación netamente agrícola, la cantidad de años que va a definir la rotación se define nuevamente de acuerdo a las limitantes de la capacidad de uso, es decir, a qué limitantes tiene y qué intensidad de los limitantes. Y eso hay que conversarlo con el productor porque es el que definitivamente tiene la elección o la decisión de qué se va a realizar. Para este caso, los ejemplos que se va a usar son cultivos de soja y de maíz,
a una intensidad de 2 años de soja y 1 año de maíz. Es decir, que voy a tener 3 años de rotación. Por lo tanto, voy a tener que dividir las 200 hectáreas en 3 lotes en lugar de 10 lotes. ¿Cómo se arma la grilla? De la misma manera. Se plantea para el lote el primer año maíz, después será soja y después será soja. En este caso se ha planteado soja de primera y trigo y soja de segunda por los tiempos entre la cosecha del trigo y la siembra de la soja de segunda, haciendo referencia, lo leerán más abajo, a que ese cultivo de trigo no siempre en zonas semiáridas es factible. Entonces eso puede ser ocasional. A eso nos referíamos con la flexibilidad de las rotaciones. Una vez que planteé los 3 años del primer lote, pongo en la diagonal el primer cultivo y repito a continuación los otros cultivos. Cualquier año tiene 2 años de soja y 1 de maíz, que es lo que uno se había planteado como rotación, y cualquier lote tiene 2 años de soja y 1 año de maíz. De esta forma, uno puede decidir cuántos años y qué cultivos va a realizar dependiendo de su aptitud de uso. Y por eso decíamos que en zonas con excesos hídricos normalmente son ciclos o son rotaciones más intensivas, donde todos los inviernos tienen un cultivo o donde se alarga la cantidad de años de rotación intensificando esos cultivos y su variación. Entonces, de esta forma se arman las grillas de rotaciones cuando son netamente agrícolas o cuando son agrícola-ganaderas. En el caso de que la alfalfa dure menor cantidad de años, se reducirá a menor cantidad de años de alfalfa y tendrá que definirse si la cantidad de años agrícola que soporta son 5, son 3, son 2 o son más. Entonces, de acuerdo a esa capacidad de uso, uno tiene que definir cuánto va a durar esa rotación. Teniendo esto en claro, y si no lo tienen en la guía del tomo de teórico, van a resolver lo que decíamos, el ejercicio 2 de la página 52, donde es indicar las prácticas de manejo para las aptitudes de uso que le asignaron a LBT1, LBT1, LBG y CS4 en el ejercicio de clasificaciones utilitarias. Aclarando, además de la rotación, la labranza y cómo lo llevarían a cabo, es decir, fechas, orientación de siembra y demás, si tuvieran alguna herramienta para poder definirlo. Adicionalmente, van a resolver los ejercicios de la página 63, donde el ejercicio 1 y el 4 habla de la eficiencia de barbecho, concepto que hasta ahora no lo hemos hablado. Y lo vamos a hablar a continuación. El ejercicio 2 y el 3 son ejercicios de edafología, así que les reiteramos que tienen que repasar los cálculos de agua útil de edafología. Entonces, para conceptualizar eficiencia de barbecho, para cuantificar tenemos esta fórmula. ¿Qué es la eficiencia de barbecho? Es cuánta agua queda en el perfil después de un periodo determinado respecto de las precipitaciones ocurridas durante ese periodo. ¿Cómo se estima? A través de la fórmula de eficiencia, agua final menos agua inicial respecto de las precipitaciones. Eso se multiplica por 100 porque esta eficiencia se expresa en porcentaje. La pregunta 1 hace referencia a de qué manera cuantifican, es decir, cómo hacen para medir, para determinar y llegar hasta milímetros de agua final, milímetros de agua inicial en el perfil y cómo clasifican o cómo cuantifican los milímetros de lluvia ocurridas entre la fecha final y la fecha inicial. Eso es el primer ejercicio, y el ejercicio 4 tienen valores de agua inicial y agua final, tienen las precipitaciones. Más allá del cálculo, que es sencillo, tienen que interpretar y aplicar esos contenidos a las situaciones que siguen en el ejercicio. Con esto damos por finalizado la parte teórica de fertilidad física y les pedimos que para la clase que vamos a empezar a trabajar en esto, traigan resueltos estos ejercicios que son sencillos.